Bueno, primero agradecerle muchísimo a las autoridades del precongreso, a Lucrecia Burgos, a Pablo Espaletra y a Pablo Lizamburo que me dieron la oportunidad de hacer esta presentación. Y vamos a hablar de un tema clave para todos aquellos que estamos en área ambulatoria en particular y que vemos muchos pacientes en área ambulatoria, que tiene que ver con la evaluación, cómo evaluamos a los pacientes con angina crónica. Y la verdad que ha sido una actividad que hemos tenido profesional desde nuestros comienzos. Pero bueno, hay mucha información nueva que nos ayuda a tener un abordaje diferente, un abordaje en el cual podamos utilizar y equilibrar los riesgos y beneficios del paciente para poder tomar la mejor decisión. Así que vamos a hacer una pequeña agenda, vamos a hacer una introducción en general del tema de los síndromes coronarios crónicos, la evaluación de algunos síntomas, considerar el tema de la calidad de vida y comorbilidades que tienen estos pacientes, en términos de fragilidad, por ejemplo, muy utilizado en los pacientes con estenosis aórtica, considera algunos estudios básicos que tenemos que pedirles, ahí sí ya ir un poco a la estratificación de riesgo, definir el diagnóstico y finalmente definir o orientarnos ya hacia el tratamiento. Así que bueno, este primer slide trata de mostrar un poco, si uno ve del lado izquierdo, lo que es la evolución de los pacientes con prevención primaria, que es una excelente evolución a 10 años si uno ve los riesgos, independientemente a veces del tema de los factores de riesgo, ¿no? Pero evidentemente si miramos abajo con bajo riesgo, con buen control de factores de riesgo en prevención primaria, nuestra sobrevida es muy alta. Ahora, cuando aparece el síndrome coronario crónico, ya la situación es claramente distinta y entramos en una etapa de prevención secundaria y donde vemos que es imprescindible bajar el riesgo a través de un estricto control de los factores de riesgo. Y ven, acá ya específicamente, síndromes crónicos, si ven la línea verde que está abajo, donde vemos que los pacientes bien tratados tienen un excelente pronóstico. Es una enfermedad crónica en el cual con muy pocos sobresaltos. Ahora, evidentemente, cuando los factores de riesgo no están controlados en grado moderado, en grado severo, empiezan a aparecer los síndromes con los agudos y evidentemente todo lo que tiene que ver con las complicaciones. De acá quiero resaltar el rol clave que tiene que ver con el seguimiento y el control, además de una buena elección del tratamiento para esta persona y que junto a un buen control de factor de riesgo, junto a una buena decisión terapéutica, el pronóstico puede resultar muy bueno. Entonces, evaluamos algunos síntomas, y esto parece una verdad de perogrullo, pero evidentemente repasar siempre nos sirve porque vamos a utilizar esos elementos para la estratificación del riesgo. Por eso ponemos estos puntos, lo que es la angina típica, obviamente lo que nosotros conocemos siempre con la opresión precordial, la característica con el esfuerzo y que calma con el reposo. También la angina típica, que reúne algunos de los criterios de arriba, o el dolor no anginoso, que prácticamente no tiene ninguno de los atributos que hablamos arriba. Y también la disnea, que la vamos a evaluar, a tener en cuenta al momento de estratificación del riesgo. Insisto, la descripción de estas cosas básicas, elementales, hacen lo que vamos a hacer posteriormente, que tiene que ver con la evaluación del riesgo. Y a la derecha de este slide no nos olvidemos de los otros elementos claves al momento de la evaluación de los síntomas, ya sea anemia, la hipertensión, la presencia de glomerulopatías, la hipertrofia ventricular izquierda, en fin, un importante número de otras patologías que también tenemos que tener en cuenta al momento de la evaluación de los síntomas de este paciente. Y lo que hablaba en la guía inicial, también considerar las comorbilidades, entendiendo que el envejecimiento está biológicamente programado y socialmente condicionado, y es una experiencia individual, ¿no? Y eso es clave al momento de elegir el tratamiento. Y traigo un score de fragilidad que no tiene nada que ver con los síndromes crónicos, pero sí se usa en la estenosis aórtica, y de ahí es importante que hay muchas enfermedades que están considerando este tipo de elementos al momento de tomar decisiones terapéuticas. Obviamente los estudios básicos, el laboratorio básico, no olvidarnos, el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, la glucemia, la hormona tiroidea, como hablamos antes, la función renal, el perfil lipídico, obviamente tener un electrocardiograma, y lo que es el ecocardiograma, que nos va a determinar la función ventricular, y esto es muy conocido por todos, pero es central porque no es lo mismo con deterioro o sin deterioro de la función ventricular al momento de definir el procedimiento.
¿Por qué hice esa descripción un poco básica de los síntomas? Bueno, tiene que ver con esto, con la manera de evaluar en forma el pretest de un paciente en función de la probabilidad de tener enfermedad coronaria y qué estudio pedirle al momento de esa probabilidad. Y fíjense que los verdes, los puntitos verdes, arriba de 20, arriba de 15, 20, ya la probabilidad o el rol, el valor de un test no invasivo es de altísimo valor. Y cuando ya esa probabilidad entre 5 y 15, los test no invasivos nos pueden complicar porque pueden parecer falsos positivos o falsos negativos y necesitamos un refuerzo y analizar además de esta probabilidad en función de la edad, de 4 elementos básicos: edad y características del dolor. Típico, atípico, no aquí no soy la disnea, nos permiten así estratificar el riesgo y ver la probabilidad pretest de los pacientes. Y en estos que tienen menos de entre 5 y 15% necesitamos algún elemento adicional para poder tomar mejor la decisión. Así que esto es importante tener en cuenta. Al momento, los pacientes que tienen más de 15% de probabilidad pretest, los métodos no invasivos son de muchísimo valor para tomar decisiones. Cuando hablaba de en aquellos que tienen menos de 15, entre 5 y 15% de probabilidad de tener enfermedad coronaria, de acuerdo a los síntomas que hablábamos y de acuerdo a la edad, agregar el pretest basado en otros elementos es de mucha importancia. Por ejemplo, cuando la ergometría es normal o cuando el score de calcio es bajo. Eso ya lo corre a un paciente de bajo riesgo clínico. Y aquellos elementos que nos suman a ese 5-15% que hablábamos antes, que le agregan y lo pasan a tener más probabilidad pretest, tiene que ver con la presencia de los factores de riesgo, tenga o no cambios, electrocardiograma normal o anormal, el grado de función, la disfunción ventricular y el grado de disfunción ventricular, obviamente el tener una prueba de esfuerzo normal y también la incorporación del tema del score de calcio que ya ha demostrado un gran valor en cuanto a la presencia de enfermedad coronaria en los pacientes con score alto. Y acá, una vez que ya tenemos estratificado a nuestro paciente, es importante pedirle el test más apropiado. Fíjense en este gráfico, que es muy interesante, en el cual los puntos que vemos claramente, los de la línea de arriba roja tiene que ver con el valor predictivo positivo, y la verde con el valor predictivo negativo. Y esta incorporación quiero resaltar de este slide, el rol importante de la angiotomografía como una herramienta de mucho valor al momento de tomar decisiones en pacientes con síndromes crónicos, coronarios crónicos, donde el valor negativo es tremendamente importante y nos podemos quedar absolutamente tranquilos en la decisión o en el no hacer determinadas cosas si el valor es negativo. Es decir, y lo demás lo dejo un poco para que lo puedan revisar individualmente, porque estas cosas quedan on demand, como dicen, pero en líneas generales de este slide me gustaba resaltar el rol del angiotac y que también con el estudio isquemia, en el cual nos descartaría los pacientes con falla de tronco, es otro elemento clave al momento de tomar decisiones y de instalar o no tratamiento médico o un tratamiento invasivo. La angiotac te descarta el tronco y sabemos que en el estudio isquemia descartó el tronco, descartada la disfunción ventricular, el panorama con el tratamiento parece bueno. Obviamente los pacientes tienen más síntomas como es conocido por todos. Algún elemento importante, discutir sobre qué es un test de alto riesgo, y eso por eso que estaban en los colores y cuál es el valor que uno tiene. Pero bueno, acá el tener lo que todos ya conocemos en SPECT, la cantidad de la isquémica, que es la manera que se evalúa ahora normalmente en los informes, el que tenga más de 3 segmentos del ecoestrés, el tema de tener vasos proximales, tronco descendente anterior, el angiotac. Y en los estudios invasivos, el FFR es otro elemento importante para ayudar a tomar decisiones, evidentemente dentro del marco de un proceso de un cateterismo en la sala de hemodinámica. Entonces, un poco para ir cerrando con toda esta información, hoy contamos con lo que dijimos antes: una buena estratificación del riesgo del paciente, un buen conocimiento del rol, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de los estudios complementarios, ya sea el cateterismo, ya sea la cámara gamma, ya sea la angiotomografía, y después, bueno, tomar la decisión en función de ese pretest, ha ayudado muchas veces con el pretest clínico, y vemos la manera de cómo entramos
a estudiar el paciente. Y bueno, tenemos formas, podemos entrar por estudios no invasivos, en el caso podemos entrar por la angiotomografía, y bueno, ahí específicamente, como se hablaba antes, esa cosa verde tan grande que tiene, sobre todo si el paciente tiene bajo riesgo clínico. Ojo con el tema de las chances de las imágenes, teniendo en cuenta el score de calcio, y también la disponibilidad y experiencia del operador, ¿no? Obviamente los pacientes de bajo riesgo, sin historia de enfermedad coronaria, la angioTAC es una muy buena puerta de entrada. Estudios no invasivos, como los estudios de esfuerzo, etcétera, y también tiene un gran valor, y como veíamos que eran muy potentes en cuanto a los pacientes con alta prevalencia o alta chance de tener, fíjense que son de mucho valor, ya sea la perfusión, el ecoestrés, específicamente en aquellas personas con alta probabilidad clínica, que además sean candidatos a revascularización, y también, muy importante, el tema de la experiencia y la disponibilidad en el centro. Pero también podríamos ingresar a través de la angiografía directamente, y bueno, son aquellos pacientes, obviamente, con alta probabilidad clínica, y sobre todo que tengan síntomas que son difíciles de manejar con el tratamiento, o que tengan muy baja capacidad funcional, o que presenten difusión ventricular. Sabemos que aquellos pacientes con difusión ventricular y enfermedad coronaria se benefician mucho con el tratamiento de revascularización. Entonces, finalmente, una vez que tenemos esos elementos y los consideramos, vamos al tema de la angiografía coronaria, y dependerá, ¿no?, obviamente, de aquel resultado de la evaluación funcional, la presencia de estenosis, la definición sobre el tratamiento médico o el tratamiento invasivo. Hay varios estudios, como digo, que han generado mucho impacto últimamente, como es el estudio isquemia que hablaba anteriormente, que por supuesto descarta a los pacientes con tronco de disfunción ventricular, y aquellos pacientes que no tienen tronco de disfunción ventricular con enfermedad de 3 vasos tienen muy buena evolución con tratamiento médico, aunque los síntomas siguen siendo un valor central. Y yo creo que en ese sentido es muy importante considerarlo, porque aquellos pacientes sintomáticos, la revascularización es mejor claramente en términos de síntomas, de calidad de vida con respecto al tratamiento médico. Aunque el pronóstico, por supuesto, es muy alentador y es muy bueno con el tratamiento médico. Así que finalmente, uno, supongamos que o toma tratamiento médico o decide revascularizar. Para ir terminando, es importante esta definición en cuanto a la presentación clínica, la presencia de síntomas, sobre todo a baja carga, o que estén interfiriendo en la vida cotidiana, obviamente que tengan documentación, ya sea por FFR, o que tengan la documentación con isquemia, y tomando que cuando no está la documentación con isquemia, lo que hablaba anteriormente de la evaluación invasiva de la isquemia coronaria, ¿no? Bueno, para concluir, resumiendo esta presentación, antes que nada, vuelvo a agradecer a las autoridades del Precongreso por haberme incluido y poder participar en esta presentación. Volver a insistir en el concepto que el síndrome coronario crónico está fuertemente influenciado por el estilo de vida, y lo que está directamente relacionado con el control de los factores de riesgo. Enérgico control del factor de riesgo, el pronóstico es muy, muy bueno. Otro tema importante y básico, la clasificación de los síntomas, como hablábamos antes, si es dolor típico, atípico, dolor no anginoso, angina, la edad, elementos muy simples de la práctica que nos permiten estratificar apropiadamente los pacientes. Y este tema que, junto con esto que hablábamos, hacemos la evaluación pretest, nos define la evaluación pretest, que es un elemento central para definir finalmente el plan de acción. Y que cuando tenemos el plan de acción, además tenemos múltiples entradas, o podemos ir por los test no invasivos, o sobre todo en aquellas personas con alta prevalencia. Con la tomografía multislide, que a través de la isquemia no solamente nos descarta el tronco como hecho importante, sino que nos ayuda para los pacientes con baja probabilidad, que son los que no dan más duda. Y bueno, obviamente aquellos con alta probabilidad directamente la coronografía. Tenemos diferentes en puertas de entrada, como decía anteriormente, y finalmente esta posibilidad, y a través de la angiografía, nos va a permitir definir específicamente cuál es el plan o el plan de revascularización más apropiado. Así que muchísimas gracias y hasta cualquier momento.